Buenas noches para todos, de nuevo por acá con ustedes, compartiendo de lo que sé y por supuesto de lo que no sé. Me refiero a esos asuntos que vamos estudiando, vamos aprendiendo y resolviendo en el día a día de nuestras propias existencias. Entonces les recuerdo el tema de hoy: ¿por qué nos gusta romper las normas? A mí me gusta mucho este tema. Bueno, digamos que este es siempre lo que digo, que me gustan todos los temas, precisamente porque no es posible, por lo menos lo que pienso, es que uno no puede transmitir un conocimiento, independientemente cuál sea el conocimiento, si no está apasionado por saber, ni siquiera por el conocimiento mismo, sino como que no lo empuja un deseo de saber y sobre todo un deseo de transmitir, de compartir. No en posición de erudición, que es el que dice que todo lo sabe, sino en posición de, bueno, miren, esto es lo que sé, pero porque lo he pasado por mi propia vida y por mi propio cuerpo. Como les dije alguna vez, de lo que hablo no es ajeno a mí, de algún modo me toca, me ha tocado y seguramente me va a tocar. Entonces, ¿por qué nos gusta romper las reglas o las normas? ¿Cómo vamos? Esperemos. Okay. Es la misma dinámica. Voy a empezar con una hipótesis, ¿cierto? Como con un planteamiento que voy a tratar de demostrar a la luz, pues, como del psicoanálisis, como les he dicho. Saben que soy psicoanalista, que me gusta mucho escribir. Entonces hoy voy a plantear la siguiente hipótesis, que es una respuesta a la pregunta que va, pues, como a jalonar toda la sesión de hoy, el compartir de hoy. ¿Por qué nos gusta romper las normas? La respuesta, que es mi hipótesis para demostrarla hoy: porque romperlas produce muchísima satisfacción y la satisfacción cancela de algún modo el sufrimiento. Eso es lo que vamos a desarrollar. Es algo así como que para el inconsciente de una persona, estoy hablando de todos los seres humanos porque todos estamos en las mismas, para el inconsciente de una persona es muy difícil no procurarse satisfacción cuando hay sufrimiento, porque el sufrimiento viene a cancelar, la satisfacción viene a cancelar un poco el sufrimiento y lo calma de algún modo, aunque no sea la solución. Es una salida que adormece el sufrimiento, la satisfacción, incluso una satisfacción que a veces no está apuntalada, pues, al bien vivir. Entonces, ¿por qué nos gusta romper las normas? Vuelvo y le recuerdo a la hipótesis: porque romperlas produce muchísima satisfacción y esa satisfacción cancela un sufrimiento que esté teniendo en ese momento el sujeto, bien sea vivido como actual, pero finalmente es un sufrimiento que se ha experimentado, porque lo más llamativo del sufrimiento, eso lo podemos tratar en otra ocasión, incluso lo he tratado en otros en vivos o videos, uno no sufre de diferentes maneras, sufre de los mismos modos. Entonces, cuando uno sufre, así sea en la actualidad, son los retornos de los modos en que ha escogido sufrir. Y somos bastante creativos porque escogemos diferentes maneras, pero siempre es como el mismo modo que se escoge para sufrir. Entonces, como a propósito de lo que decíamos en el en vivo pasado sobre la procrastinación, el que procrastina siempre sufre de la misma manera, pospone y deja sus promesas hacia el futuro para poderse castigar porque se siente culpable. ¿Culpable de qué? De sí mismo, porque ha dejado todo para después. Entonces, como siempre, empecemos con unas nociones preliminares. Fíjense en la pregunta: ¿por qué nos gusta romper las normas? Mire que uso tres palabras fundamentales: gusta, romper, normas. Entonces vamos a hablar de qué se trata gustar, porque no es cualquier palabra. Sería algo así como: cuando yo me atreví a colocar esa palabra gustar, no es que uno se levante en la mañana y diga: hoy voy a transgredir las normas, estoy muy contenta, me encanta. Eso a veces sucede mucho cuando hay una posición perversa, es decir, cuando ese sujeto tiene una anticipación. Pero en lo general,
las normas a las que me refiero, pues a lo que voy a transmitir, ese rompimiento de las normas es peculiar específicamente porque el sujeto está avisado después, no como que está avisado de antemano, sino que se avisa después que rompió las normas. Entonces comencemos con la noción gustar. La puse allí porque es un gusto personal que tenemos por la satisfacción, pero es un gusto que a veces no es consciente, sino que es inconsciente, pero no por eso quiere decir que somos inocentes. No es que yo lo hice sin intención, es que estaba borracho, no es que estaba como medio dormido, es que eso se me salió, es que yo no te lo quería decir. No, es un asunto que aunque inconsciente es propio. A mí me llama mucho la atención cuando a uno le dicen o uno dice, ay, es que no fue mi intención. Entonces la pregunta es, ¿de quién? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Vamos a poner nuestra responsabilidad. El tema de la responsabilidad es un tema bastante álgido y vamos a tocarlo hoy, por ejemplo. Entonces, el término gustar hay que diferenciarlo de gozar, placer y satisfacción. Eso ya lo había tocado, pero me parece importante que lo pensemos hoy también. Gozar, habíamos dicho que es una satisfacción en la que el sujeto sufre. Entonces, cuando uno dice más o menos como, mira, a mí esta parece que le gustara que la cascara el marido, por supuesto la palabra gustar aparece, pero esa persona, esa mujer que es golpeada por ese hombre, ella no tiene conscientemente la orden de hacerse golpear, sino que es una orden inconsciente. Si alguien quiere saber un poco más sobre por qué algunas mujeres consienten el maltrato de sus parejas, una investigación bellísima que ya está publicada por la Universidad de Antioquia, la pueden conseguir en la librería de la Universidad de Antioquia. ¿Qué es eso que empuja a una mujer a hacerse maltratar de su pareja? Es una investigación que hizo Ángela Jaramillo, a propósito mi directora de tesis de maestría, cuando la hice pues como a principios del 2000. Ahora, eso se llama gozar, pero cuando hablamos del placer también hay una satisfacción. Ah, Gloria, entonces la mujer que se hace maltratar se satisface, pero por supuesto que hay una satisfacción, pero es inconsciente. Y no porque sea inconsciente no es de ella, no le pertenece y no se tendría que hacer cargo, ¿cierto? Ahora el placer también es una satisfacción, pero es una satisfacción validada por la cultura, es una satisfacción algo así como el placer de pintar mandalas, el placer de hacer actividad física, el placer de comer rico, el placer como tal son esos asuntos de la satisfacción que uno no sospecharía que el sujeto está ahí sufriendo, sino que hay un sujeto que está ahí en plena satisfacción apuntalada en su bien vivir, no en el dolor, no en digamos en el malestar, como en el primer caso que les conté. La satisfacción como tal, entonces, es un término que quiere decir que ese sujeto está nadando como en un terreno donde está a gusto. Por eso, cuando nada en esos terrenos en los que está a gusto y está gozando, es un gusto que lo apuntan en el mal vivir, pero le gusta inconscientemente. Y cuando la satisfacción es en el placer, pues le gusta, obviamente, es una satisfacción, pero apuntalada en el bien vivir. Creo que eso nos quedó súper claro. Ahora, la palabra romper. Por regla general, si uno dice que rompió algo, pues eso no estaba roto antes, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando decimos a los seres humanos les gusta romper las normas, es porque precisamente las normas lo anteceden. Uno nace de unas normas. Es más, ya hay con el nacimiento que no lo decidimos, hay unas teorías que dicen que sí, pero hay mucho del ser humano que él no decide. No decide el país donde van a nacer, no decide los padres donde van a nacer, no decide el apellido, no decide el nombre, no decide un montón de cosas. Y se tiene que ajustar a las normas del lugar donde creció, donde va a crecer. Entonces las normas se quieren romper, pero es porque las normas estaban ya antes de que el sujeto llegara. ¿De acuerdo? Y la norma como tal, la palabra norma, hay un montón de acepciones. Uno puede decir norma, reglas, principios, bueno, hay un montón de maneras de nombrar reglas, pero independientemente del nombre que escojamos, a mí me interesa muchísimo que nos quede absolutamente claro que le puede poner el nombre que usted quiera, pero hay 4 modos de límites. Hay unos límites, unas normas que tienen que ver con lo jurídico, que están representados por el Código Penal y Civil en nuestro país.
Código Penal refiere a los daños que le vamos a hacer a las personas y del Código Civil el daño que le vamos a hacer a los bienes de las personas. Está dividido en esos dos. Esos son digamos, las normas jurídicas. También hay unas normas institucionales, que si las normas de una institución educativa, que las normas de los cirujanos estéticos, que si las normas de tránsito, todas esas normas que son las institucionales, ¿cierto? Que también tienen algunas conexiones con las normas, por ejemplo, las del Código Penal y Civil, pero hay unas normas que tienen que ver con las instituciones, como por ejemplo en las escuelas, en los colegios, el manual de convivencia. Estas son las normas para poder estar en esta institución. Hay otros dos tipos de normas que me parece fundamental que nos queden claras, que yo solamente, como he dicho varias veces, les voy a recordar los que ustedes ya saben. Hay unas normas subjetivas y unas normas que todavía no se inventan. Les voy a explicar de qué se trata eso. Las normas subjetivas son las normas que usted solo las transgrede, usted solo es el pecador, usted solo se denuncia, usted solo se castiga y nadie más se entera, ¿cierto? Por ejemplo, que yo quiera bajar de peso, estoy súper obesa y yo estoy muy aburrida porque estoy muy obesa, por ejemplo. Entonces resulta que voy a bajar de peso, voy al nutricionista, el nutricionista me entrega unas reglas, me dice cómo es que hay que comer bien. Y si es un buen nutricionista, según me enseñó Ángela, que es una nutricionista que aprecio muchísimo, Ángela Preciado, entonces ella diría, hay que tener en cuenta el modo de vida, la relación de ese sujeto con la alimentación, por supuesto. Entonces a un buen nutricionista le dice, ¿usted qué come? ¿Y usted qué desayuna? ¿Y usted qué le gusta comer? ¿Y qué le parece imposible quitar de la dieta de diario? No sé qué. Ese sujeto, el nutricionista, me dice cuáles van a ser las reglas para yo poder bajar los kilos que tengo que bajar según. Pero yo, sabiendo las reglas, las traiciono, las transgredo. Y yo, no, pedacito de chicharrón, una patica y nadie se me entera. Pero yo sí me entero. Yo me enteré que transgredí una norma. Nadie me va a ir a qué Código Penal o Civil me van a aplicar. Para nada me van a aplicar de eso, porque no me pueden tipificar un crimen del que solo soy yo culpable. No estoy afectando absolutamente a nadie más y no lo tengo que confesar porque finalmente, si lo confieso o no lo confieso, nadie va a afectar eso. Me comí un pedacito de chicharrón, ¿quién se va a afectar por eso? Yo. Es decir, que hay reglas o hay normas que quebrantamos que tienen que ver con nuestra subjetividad, que no me volveré a acostar con él, que es que definitivamente no le voy a hacer caso a mi jefe, que es el colmo, que es que no le voy a volver a contestar, que es que definitivamente no voy a volverme a gastar el sueldo el primer día que me lo consignan. Bueno, y hace uno esa promesa a propósito del tema anterior. Se hace esa promesa, pero finalmente la transgrede. Nadie se enteró y el único que va a estar sabiendo de tu culpa y tu castigo eres tú. Esas son las normas subjetivas, ¿cierto? Ahora, las normas que a uno llegan. Alguna vez en alguno de los envíos, videos, no sé, les conté que yo fui profesora de preescolar en un jardín infantil en El Poblado, que en ese tiempo se llamaba Ríe, cuya directora era Mónica Jaramillo, una mujer que aprecio muchísimo. Y entonces resulta que recuerdo que por alguna razón los caminadores que eran los chiquis que no tenían más de 2 años, todos me los asignaban a mí, yo no tenía ningún problema. O sea, llegaban de pañales, la chupa les cubría todo su rostro, chillando con 3, 4 muñecos, se iban o lo que sea. Entonces resulta que había como un empuje entre mis compañeras que había que cerrar las puertas de los salones, que porque esos niños se volaban. Y yo decía con absoluta certeza en ese momento, decía, ¿se van a volar de semejante vieja? Jamás. ¿Cómo se van a volar si yo amo ser profesora? ¿Por qué se van a volar si se van a perder la oportunidad de disfrutar de la clase que yo con tanto amor planeé? El que se quiera ir, que se vaya. Yo tengo muchas ganas de seducirlos, de que estén aquí conmigo, de mostrarles el mundo, porque tienen un año y medio en el mundo y todavía no saben de qué se trata, y me parecía fundamental y fenomenal poderles presentar el mundo, y yo jamás cerraba esa puerta, jamás. El que se quiera ir, que se vaya. Entonces resulta que por alguna razón parecía que pasábamos muy delicioso, porque ni siquiera eran ellos solos, pasábamos deli, de tal manera que ninguno de ellos se iba, yo tampoco me iba, porque recuerden que uno a veces está pero se va. Es decir, estábamos todos ahí disfrutando, y recuerdo que el tratamiento que le daba a las normas, por supuesto con toda la formación que recibí en la Universidad de Antioquia en el primer pregrado que hice, que fue educación especial, recuerdo muy bien que yo dejaba que por una semana, la primera semana que estaban los niños,
la primera semana de adaptación, donde uno es una bruja, donde se quieren poner a chillar, donde llaman a la mamá todo el tiempo, donde uno si les va a cambiar el pañal, ellos se sienten súper invadidos, bueno. Entonces estábamos ahí, yo los dejaba, les permitía que ellos me mostraran de qué se trataba la vida para ellos, como qué relación habían tenido hasta ese momento con las normas, porque por supuesto tienen un conocimiento de las normas, por supuesto. Entonces empezaba a verles las transgresiones, es decir, uno cómo le va a decir a un chico de 1 año y medio, máximo 2 años, vean, acá se come a tales horas, entonces resulta que no puede morder a los amiguitos, que se cambia 3 veces el pañal al día de malas porque es que se quema. Bueno, no, había que esperar a ver quién eran esos sujetos para poder saber cuáles normas van a cumplir. Por ejemplo, se pueden imaginar, y eso no me digan que no lo hacemos de algún modo, se pueden imaginar que en nuestra primera cita estamos conociendo a alguien, no sé qué, y nos quedamos pues de ver y toda la cosa. Entonces, supongamos que nos estamos conociendo, es la primera cita que tenemos. Y yo le digo a ese pobre pitufo, vea, resulta que hay 5 reglas que usted no puede dejar de cumplir porque lo mando para el carajo, no para nada. Una cosa es que uno diga, ojalá que no me dé el primer pico, ojalá pues que las normas estén dentro de uno, pero que uno no me las ponga. Pues, porque no nos vamos a decir que siempre tenemos normas, donde tal cosa, pero que tal cosa, sobre todo las histéricas que somos esquivas y prevenidas, por ejemplo yo. Entonces resulta, no, que rompa tales y tales reglas, y el otro pitufo sin saber cuáles eran las reglas que usted le está poniendo. Entonces yo lo que hacía en ese primer tiempo con los chicos del preescolar es que me mostraran ellos quiénes eran. Yo para qué iba a poner la regla de que no se mordieran si ellos ni siquiera se mordieran, si iban a morder. Si se mordían, hay que decir, en este salón no se muerde nadie. Y avisada por el conocimiento digamos que me enseñaron en la Antioquia, yo no podía pretender niños perfectos, esa mordida tenía que aparecer, por eso había que tener reparila a la mano para que los papás no estuvieran tan angustiados porque la cantidad de mordiscos que se hacían eran impresionantes, los papás se angustiaban y había que decirles sí, se mordieron, pues, ¿cierto? Pero no el gran mordisco como aparece en la piel en ese primer momento, el reparil es efectivo. Entonces resulta que aparecen las normas. Entonces hay 4 relaciones con las normas, las jurídicas, o 4 modos de normas, las jurídicas, las institucionales, las subjetivas, que son esas personales que solo nosotros nos enteramos que rompimos. Yo me quería acostar hoy todos los días a tales horas, no se acostó a esa hora, no, es que yo entrego el trabajo el viernes, tampoco. Esas son las reglas subjetivas. Y las que están por venir, que inclusive los manuales de convivencia son los manuales de normas que más se golpean, porque es que como están en un tiempo los niños en el manual de convivencia y los adolescentes, como están en un tiempo donde todo tienen muchas ganas de transgredir, entonces ponen las 100 reglas. Y en el manual no tenían contemplado que alguien le dañara la ropa al otro. Eso no lo habían contemplado porque eso nunca había pasado, ¿cierto? Entonces, como nunca había pasado que alguien le dañara el uniforme al otro, entonces anexo 1, el que le dañe el uniforme, anexo 1000, porque del sujeto no podemos tener siempre noticias calculadas de qué va a pasar. Uno tiene avisos de que es un sujeto, pero los manuales de convivencia sobre todo, y casi que todas las reglas y todos los manuales donde hay reglas, siempre tienen que contar con lo imprevisto del sujeto, porque como es tan rico transgredir las normas, porque eso nos calma el sufrimiento, como lo decía desde el principio, entonces siempre van a haber sujetos muy creativos para transgredir las normas y para inventarse otras transgresiones para poder que aparezcan las normas. Por ejemplo, una regla que apareció en este país a propósito de las políticas públicas para las mujeres. No, que mejor dicho iban a masacrar a los hombres, estoy bromeando, exagerando un poco, a los hombres que golpearan a las mujeres, que no, que 7000 años de cárcel, que es el colmo, que las mujeres, no sé qué, ¿cierto? Entonces, no, sí, que horror, que a las mujeres no se les puede maltratar, que no sé qué, cuántas, no sé qué. Lo más impresionante es que de pronto aparece en el panorama las mujeres que se hacían maltratar, porque recordemos que tenemos en todo lo que nos pasa responsabilidad. Yo no estoy diciendo pues que el hombre es un santo y la dejó hecho trizas,
pero ella tiene parte en eso, ¿cierto? Y cada una tendrá que revisar qué parte tiene. Y de pronto aparece algo que no se contemplaba, y es que las mujeres denunciaban a sus esposos, a sus parejas, diciendo que entonces esa persona las maltrató, y apenas los veían en la cárcel, retiraban la denuncia. Entonces, claro, las políticas públicas dijeron, what the fuck, ¿qué es esto? Hay que cambiar esa regla, hay que ponerle un anexo, que no sé qué, porque es que resulta hay que volver a hacer otra ley, entonces hacer un decreto, ¿cómo vamos a cumplir eso? Porque es que resulta que no contaban con que algo del sujeto no quiere parar el sufrimiento, y que hay un empuje a sufrir, que no es que rico que me maltrate y me descuartice este desgraciado, sino, a propósito del libro que le recomendé a Ángela Jaramillo, hay mujeres que se hacen maltratar de sus parejas, no por masoquismo, eso fue lo que esa investigación dejó súper claro, las mujeres no se hacen golpear de sus parejas por masoquismo, lo dice Ángela Jaramillo, sino que se hacen golpear de sus parejas para obedecer un mandato materno. Ahí les dejo la inquietud, para que revisen ese libro que está en la Universidad de Antioquia, en la librería. Ok, entonces, digámoslo que el colmo, si lo fuéramos a decir, el colmo de los manuales, de las reglas, de todos estos, de todas estas, de estos códigos que nos dicen cómo hay que portarnos, el colmo de eso es que todavía no, hay que esperar el sujeto, hay que esperar cómo transgrede ese sujeto, la sorpresita del sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 3 modos de reglas. En el primer video que compartí, cuando estábamos hablando pues de por qué la pandemia nos tiene tan conmovidos, unos más, otros menos, porque todos tenemos relación distinta con la muerte. Recuerden lo que les decía, dependiendo de su relación con la muerte, es su relación con la vida. Y dependiendo de su relación con la vida, usted afronta esta situación. ¿Cómo va a ser igual una persona frente a la pandemia que se relacione con la muerte como si no existiera? ¿Cómo se va a cuidar una persona que cree que la muerte no existe si cuide mal? Obviamente. Por eso me parece súper la estrategia de este gobierno en este momento, sobre todo pues para también, digamos, acompañar al sector empresarial, comercial. Me gusta mucho que dijeron, bueno, ya los cuidamos, ya les enseñamos que a ustedes no les gusta cuidarse. Ya les enseñamos que los seres humanos no tienen, no tienen un empuje a cuidarse, pero ya tocó porque es que nos vamos a quebrar, entonces cuídense cada uno como pueda. Eso fue más o menos lo que dijo, estamos avisados de que a ustedes no les gusta cuidarse, los seres humanos no les gusta cuidarse, pero como también tenemos que cuidar el comercio, y los que sí se quieren cuidar, y los que tienen una relación distinta con la vida y la muerte, entonces cojas el que quiera morirse, y verá si le da coronavirus, entonces digámoslo de esa manera. Entonces, en ese momento lo que les explicaba es ¿por qué nos tiene tan conmovidos esta pandemia? Por supuesto, porque las 3 fuentes de sufrimiento principales son, nosotros los seres humanos sufrimos por la naturaleza, por el cuerpo y por las normas. Recuerdo que ese fue el primer video que transmitimos, ¿cierto? Esas son las 3 fuentes de sufrimiento. Yo no conozco otras, esas me las enseñó Freud. Y en el coronavirus nos tocó enfrentarlas a las 3, por la naturaleza porque esto es un virus, por el cuerpo porque es el afectado, y por las normas porque nos tocó cambiar la idea de casa, la idea de norma, la idea de libertad, la idea de usar los sitios comunes, se nos cambiaron las normas. Entonces me voy a concentrar en esa fuente de sufrimiento de los seres humanos, las normas. Las normas nos hacen sufrir mucho, 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 mucho. Por eso los niños cuando entran a los preescolares y algunos incluso a los colegios, a las escuelitas cuando están en primero de primaria, sufren tanto porque es que el colegio, la escuela es lleno de normas. Uno tiene que aguantar hasta la ida al baño. Imagínense. Tiene que, ya no come a cualquier hora, ya no puede abrir la nevera, sino que hay que esperar el recreo. Ya no puede usar los espacios como si fuera usted el rey, sino que hay que compartirlos con todos. Y eso de un solo tajo, porque es que no es pues como, bueno, vaya 1 hora, vaya 2 horas, no, eso es de una. Además hay que uniformarse, uno ya no escoge lo que quiere poner. Los uniformes no son en lo común muy ágiles, todos son calurosos, incómodos. Conozco muy pocos colegios que tienen un uniforme que sea ágil. Incluso hay colegios donde no hay uniformes, eso también es un problema, efectivamente. Entonces, las normas nos hacen sufrir por una razón específica, porque nos toca renunciar a toda la satisfacción.
Se pueden imaginar, cuando uno es chiquitico, puede orinar y puede en cualquier parte. Y ya es que le toca, como dijimos en un en vivo, ya le toca es que acordarse que hay una hora para ir al baño y fuera de eso despedir el tesoro que acaba de entregar con todo su cariño, como dijimos también en otro en vivo. Entonces, las normas nos hacen sufrir porque nos toca renunciar a toda la satisfacción. Eso en el psicoanálisis con Freud se llama pulsión, renunciar a la pulsión, que es el empuje a la satisfacción. En Lacan se llama goce, renunciar a la posibilidad de gozar de todo y de todas las maneras. Entonces nos toca renunciar. Cuando yo digo Freud y Lacan es porque son dos tiempos del psicoanálisis. Entonces, digámoslo así, nos hace sufrir mucho las normas porque con ellas nos toca renunciar a la pulsión, al gozo, finalmente renunciar a toda la satisfacción. Incluso desde pequeños, casi que abrimos el ojo, me refiero a salimos del vaginito, de la pancita, y ya hay que renunciar, porque hay que chillar para que el otro venga a que nos complazca con el alimento. Hay unas horas, ya no uno se alimenta como en el vientre a la hora que quiera, no, ya. Es cada 3 horas, 10 minutos de acá, 10 minutos de allá y duermo un rato. Esa es una locura desde chiquiticos, si nos va bien, porque las normas nos salvan. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener normas, no tener alguien que lo aloje en su corazón y le diga, hay unas normas. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo vamos a hablar enseguida. Bueno, Gloria, entonces, ¿cómo hace si un ser humano tiene un empuje a la satisfacción? Si un ser humano naturalmente quiere toda la satisfacción, solo quiere el placer, solo quiere gozar, porque son dos modos de satisfacción, como lo dijimos. Entonces, ¿qué hace que uno obedezca? ¿Qué hace que uno diga, listo, está bien, voy a cumplir las normas, aunque no me guste? Es muy raro, si es un empuje a la satisfacción, ¿qué hace que un ser humano obedezca? Digámoslo así. De antemano les digo lo que Freud decía, lo que del psicoanálisis se dice, y es que uno no puede educar todo. Entonces ni crea que porque alguien obedece, usted tiene que estar muy tranquilo, que porque esa persona es santa, no. Inclusive los santos eran terribles, todos. Alguna historia tienen que contar de que ellos no eran tan santos siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que un ser humano obedezca? ¿Qué hace que un ser humano diga, listo, está bien, me rindo? Ya no voy a seguir peleando con todas mis satisfacciones, ni con esta persona que me está diciendo que vaya al baño, que tengo que comer a tales horas, que me tengo que vestir de esta manera, que no puedo decir todo lo que quiera. Si ustedes me dijeran, me preguntaran, ¿qué hace que un ser humano obedezca? Diría, lo hace por puro amor. Uno obedece sino por puro amor. Gloria, mi hijo es un desobediente. Ay, mi amor, no lo quiere como hay que quererlo. De todas maneras, como nunca podemos querer como el otro quiere, siempre desobedece, pero hay unos niños más desobedientes que otros. Es decir, hay niños que cuentan con una versión de amor más perjudicial que otros. Gloria, me estás diciendo una cosa muy horrible, lo lamento, pero si un niño no obedece es que no lo amas como conviene. Pero así obedezca, acuérdese que de todas maneras van a desobedecer y que su labor como cuidador, como padre, como ese adulto que está a cargo de ese chiqui, es irlo llevando por un caminito para que él se haga cargo de cómo ser responsable alguna vez. Que ahorita voy a decir de qué se trata la responsabilidad. Por ahora es, ¿por qué obedecemos? Obedecemos por puro amor. Porque algunos niños no obedecen como a mí me gustaría, por 2 razones. Porque es imposible obedecer todo, y si de verdad es un desobediente de esos que son, Dios mío, que se duerma para descansar, entonces no lo estás amando convenientemente. Ya les voy a mostrar cómo es que hay que amar a los niños para que ellos obedezcan, que uno diga, me siento tranquila, me puedo morir hoy. Desobedecen unas cositas, algunas otras hay que insistirles, pero tienen posiciones éticas frente a la vida. Uno puede observar en sus hijitos posiciones éticas, les voy a mostrar cómo. Entonces, vamos a pensar que hay como 2 modos de seres humanos. Todo lo que les voy a decir no es únicamente que voy a hablar de los niños. Escuchen esto que les voy a compartir pensando en ustedes mismos, en sus parejas, en sus familiares, tengan 80, tengan 100, tengan 3, tengan 40 o 48 como yo casi les digo. Entonces, ¿cuáles son las 2 relaciones que los seres humanos tienen con las normas? Uno puede decir,
como decimos los paisas, aquí están los inmaduros y aquí están los maduros. Eso en psicoanálisis se llama de otra manera, pero es la misma bobada. Esto los inmaduros los vamos a llamar los que nadan en lo infantil, y eso ya lo habíamos pensado, ya lo habíamos hablado alguna vez. Los que nadan en lo infantil son los inmaduros. Los que nadan en la adultez se llaman las personas mayores. Y les voy a mostrar de qué se trata eso y recordarse algunas cositas de los otros en vivos voy a tomar, pero me parece pertinente para esta ocasión. Entonces, lo infantil. Gloria, ¿quiénes son los inmaduros? Obviamente que uno puede decir que entre los niños hay muchos chicos inmaduros. Ay, pero yo conozco unos como de 30, 40, 50, 100 que son súper inmaduros, ¿cierto? Digamos que uno lo que recibe en el consultorio son un montón de niños que quieren llegar a ser grandes. Por eso hay que acogerlos con mucha dulzura, no porque haya que despreciarlos porque son un montón de niños infantiles, no, así tengan 50, no. Vienen con la intención de ser personas mayores y por eso es que es tan dulce acogerlos y decir, bueno, usted ya se dio cuenta que es infantil, ok, vamos a trabajar para que deje su infantil, renuncia a lo que de la infancia no le sirve, vamos a ver si progresa en la vida y se hace responsable de sí mismo. Entonces, ¿quiénes son los inmaduros? Son aquellos que llamamos desde psicoanálisis los que nadan en lo infantil. ¿Qué es uno infantil? ¿Qué es un sujeto infantil? Para que usted pues, se ponga a pensar a ver si usted está en esas aguas. Lo infantil o las personas que nadan en lo infantil son las personas que se exceden de dos maneras. Se exceden en lo sexual y se exceden en el vínculo con los otros. Si se excede de alguna de esas dos maneras, piérdalo ya. Está nadando en lo infantil. Pero la buena noticia es que lo puede componer. Esté en vivo, una lecturitas, ir al terapeuta, hacer yoga, irse para el Tíbet, no sé, haga algo, pero no se muera así, que eso es lo peor. Lo he visto en las personas que acompañan en ese punto donde ya están a borde de la muerte porque saben que escribo un libro que se llama Mientras ocurre. Entonces he estado conversando con personas que están a punto de morir y me parece muy llamativo el pavor que tienen algunos de morir sin haberse ocupado de sí mismos. Entonces, excederse con lo sexual, excederse en el vínculo con los otros, es nadar en lo infantil. Gloria, deme una prueba pues, o deme un ejemplo de la vida cotidiana, se lo voy a decir muy claramente. Cuando uno está con los amigos, cuando está con algunas personas que son cercanas y se exceden de alguna manera, dicen un mal comentario, hacen un comentario más suelto de lo que resiste ese grupo social en lo sexual, porque pues por lo menos con mis amigos, mis amigas, con Eliana por ejemplo, y con Janet, que son amigas queridas que amo profundamente, hasta conversamos de lo sexual impresionantemente, eso no queda pues parado ninguno, eso nos reímos, toda la cosa, pero eso lo aguanta ese trío, ¿cierto? Esas tres mujeres que estamos ahí lo aguantan. O cuando estamos con todos los otros que son sus familiares y los míos, eso lo aguanta, pero cuando alguien se excede, es decir, cuando rompe una regla que no estaba consentida en ese grupo, le decimos, no, pues como tan infantil, así, literal les decimos, vos tan infantil. Lo que le estamos diciendo es, a ver, te acabaste de exceder en lo sexual o en el vínculo con nosotros, y por eso estás nadando en infantil. Obviamente, hay algunos que nadan más en infantil que otros, las piscinas son más grandes, son más chiquitas, pero finalmente hay algo de lo infantil que siempre se nos excede. Bueno, una vez leí El Principito, lo he leído por ahí 50.300 veces, pero una vez lo leí para poder entender por qué Exupéry estaba, el autor de El Principito, estaba hablando todo el tiempo en El Principito de la persona mayor cuando estaba haciendo un doctorado en psicoanálisis, que en ese momento me parecía fundamental hacerlo, y recuerdo que me llamó mucho la atención que Exupéry hablaba de la persona mayor. Las personas mayores no entienden a los niños, las personas mayores, y yo, pero qué tan extraño, porque sí un concepto, una noción, perdón, en el psicoanálisis como persona mayor, en el psicoanálisis significa el que es responsable de sus actos. Porque Exupéry le dice persona mayor, si lo pueden haber leído, y si no se los recomiendo, la persona de la que habla el Principito, ¿cierto? Es
un sujeto absolutamente inmaduro. Eso no sabe qué hacer con la plata, no sabe cuidar la rosa, no sabe cómo cuidar su planeta, no lo barre, no lo trapea, no hace nada con el mundo. Es decir, él va y visita un montón de rasgos de personalidad en diferentes planetas para mostrarnos cómo lo infantil está en el mundo. Eso es lo que hace Exupéry. Pero más raro, tan extraño, como diría mi sobrino Carlos David, que lo amo mucho, diría, raro, eso es muy extraño, hay que sospechar, ¿no? Muy raro que hable de personas que están nadando en infantil y use el concepto o la noción de persona mayor. Resulta que cuando estaba haciendo este doctorado que les estoy contando, me encontré con la asesoría de Mario, que en ese momento era mi asesor, me encontré con un libro que también creo que recomendé alguna vez, que se llama Antimemorias, que nos narra todo lo que pasó en Europa como en la década de los 60, 70 y 80 más o menos. Entonces Marron, el autor, resulta que de pura casualidad me enteré que era amigo de Exupéry. Y dejaron de ser amigos porque Marron se quedó con la mujer que amaba a Exupéry. Lo raro de todo esto es que Exupéry hablaba de lo infantil y hablaba de las personas mayores dándoles como un calificativo de lo que implica una persona mayor. Yo creo que era una burla, como aquí no hay una persona mayor, aquí hay un niñito. Aquí yo, que soy el principito de Petit Prince, definitivamente el único mayor soy yo, porque soy el que me entero de cómo es que los otros están nadando en lo infantil, de lo bonito de la obra de Antoine. Y resulta que Margot nos muestra todo lo contrario. Resulta que el Principito está hablando de las personas que son infantiles y las nombra personas mayores, y cuando me voy al libro a Antimemorias de Margot, resulta que él entrevistó a un sacerdote que confesaba a los nazis en los campos de concentración. Y a algunos de los judíos que no eran pedazos de mierda, sino que eran algo, servían para algo, y les daban la dignidad de ser confesados. Ahí les dejo. Entonces, ese sacerdote confesaba a estos nazis y también confesaba a algunos judíos que les permitían ser personas. Margot entrevistó a ese sacerdote, jesuita por supuesto, y le preguntó: ¿usted qué aprendió de los campos de concentración? ¿Qué aprendió de las personas mientras estaba en los campos de concentración? Y lo que el sacerdote jesuita dijo fue: aprendí que ya no hay personas mayores. ¿Cómo les parece? Es decir, ahí les dejo la inquietud de por qué dejaron de ser amigos Antoine y Margot, pero los dos sabían muy bien de qué se trataba lo infantil y que sabían de qué se trataban las personas mayores, y los dos lo supieron y con eso hicieron alguna cosita con la vida. Por ejemplo, hay que revisar los modos, los invitó, en que murieron cada uno de ellos. Ahí les dejo la inquietud. Entonces, los seres humanos se pueden relacionar desde lo infantil con las normas, o pueden ser personas mayores. ¿Qué es una persona que se relaciona con las normas desde lo infantil? En el exceso. Entonces son de los que el futuro no existe, todos se lo gastan ya, por ejemplo. El que hacen promesas y no las cumplen. El que dice que tiene muchas ideas, eso es un poco un rasgo paisa. Ah, sí, no, tengo 7.830 ideas de negocio y nada de la concreta, ¿cierto? Es, finalmente hay un montón de excesos, pero no hay un sujeto que se haga cargo de la vida. La persona mayor en el sentido psicoanalítico es la persona que se hace responsable de su vida. Pero eso no es tan fácil, eso es, ay, sí, la frasecita que yo escuché mucho tiempo mientras me formaba en esos posgrados que hice en psicoanálisis, era como que sí, la responsabilidad es hacerse cargo de sus actos, y le despachaban a uno la frase así como, no, eso hay que estudiar mucho, hay que pasar todos esos estudios por el cuerpo para que a uno no le vayan despachando con la frase de cajón: el responsable es el que se hace cargo de sus actos y listo. No, pues qué nota. Ay, no, sí, mi amor, yo te traicioné con las 4 mejores amigas tuyas, yo me hago cargo, eso es mío, yo lo hice y ya, y no pasó nada. Es decir, hacerse cargo de los actos no es confesarlos. Hacerse cargo de los actos es uno denunciarse frente a sí mismo, es uno saber que uno va a hacer eso.
uno ser capaz, lo adelanto por ahora, uno ser capaz de denunciarse frente a sí mismo para que cuide del futuro. Eso se llama posición ética, que uno antes de cometer el acto eche para atrás y diga, aquí no más, no voy a hacer más de lo que me he hecho, porque ni siquiera le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Ok, entonces, nos relacionamos de dos maneras con las normas. Nos relacionamos como infantiles o como personas mayores. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo llega un ser humano a pasar de lo infantil a la responsabilidad? Pues los voy a informar, pues, para que cada uno haga lo que pueda. Le digo informar porque no tengo esperanzas de que porque ustedes lo sepan, pues ya mañana van a amanecer responsables, ¿no? Eso es un camello impresionante. Ustedes no se alcanzan a imaginar toda la mierda que yo me he tenido que comer para llegar a este punto de responsabilidad donde soy capaz de decir, esto es mío, y como esto es mío, esto no quiero que sea más mío en el futuro, y qué voy a hacer hoy para que no esté más, y qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, como les decía la vez pasada, no es que los psicoanalistas somos perfectos o que somos felices y no tenemos problemas, no, pero es maravilloso cuando uno tiene una dificultad, cuando tiene una pregunta, si van así o no, una cosa así que uno le destroza el corazoncito como más o menos en 3 o 4 pedacitos. La posición de responsabilidad que uno tiene frente a esos problemas es bellísima, porque entonces uno no se destroza, ni se la tira, ni dice que el otro es un desgraciado, o no sé qué, sino que uno está con los ojitos abiertos persiguiendo su responsabilidad en lo que le está pasando y apartando o separando su responsabilidad de la del otro, y la vida es muy descansada. A propósito de un concepto que estoy aprendiendo de a poquitico, que es el concepto de gravedad que me está enseñando Augusto Carmona, que es un físico hermoso de AFID, que me está enseñando para poder escribir con estilo el libro mientras ocurre. Entonces, ¿cómo pasa uno de lo infantil a ser una persona mayor, que es la que se hace cargo de su vida y de sus actos? Les voy a mostrar cómo se pasa de lo uno a lo otro, con toda la esperanza de que ustedes hagan algo, por lo menos que no se acuesten tranquilos. Para mí sería maravilloso que no se acuesten tranquilos hoy y que puedan decir, yo he pecado, me denuncio, me confieso y tengo que hacer alguna cosa mañana, porque pues a propósito del insomnio, recuerde que el insomnio es el principal castigo que nos hacemos porque creemos que no merecemos, y el insomnio, a propósito, es la manera en que confesamos que tenemos la enfermedad del cuidador, seguros orientales. Entonces, acuérdense que si tienen la enfermedad del cuidador, que es el que se cree pues que puede cuidar a todo el mundo, más o menos, usted es primo hermano de Dios y tiene insomnio, usted no puede dormir, tiene que estar atento cuidando a todo el mundo. Porque ¿quién se imaginó pues durmiendo a Dios? Descansando tal vez por el 7º día que descansó para ver cómo que había hecho, pero durmiendo. Entonces se creen primos hermanos de Dios y tienen insomnio, no pueden descansar. ¿Cómo pasamos de lo infantil a ser personas mayores? De esto lo había hablado en el preescolar Fábulas. Lorena, me encantó esa invitación que me hiciste para hablar con los papás, hermoso ese preescolar, me encanta, acá en Sabanita. Lo voy a decir y lo voy a ampliar un poquito porque el tema lo amerita. Hay un libro que me gustó mucho leer, que es bellísimo, se llama El malestar en la cultura, que está en el tomo 21 de las obras completas de Freud. En ese tomo, en ese capítulo del malestar en la cultura del tomo 21, Freud lo que va diciendo es precisamente esto de las fuentes de sufrimiento, pero también va diciendo cómo es que se relacionan los seres humanos con las normas. Yo lo leí en clave de esto que les quería compartir, es cómo pasa uno de ser un niño nadando en lo infantil a ser una persona mayor. Freud dice que uno pasa por 3 tiempos para poder ser como más o menos una persona responsable. Y digo más o menos responsable porque hace falta un trabajo fuerte. No es que uno se vuelva pues más o menos Dios, que porque lo hizo, no, conoce muchísimo el sufrimiento, sabe de las lágrimas, sabe de una frase que una vez vi en un meme como de me caigo tan mal con lo que te dije. Es decir, sabe detestarse por lo que le hizo al otro y porque se hizo a sí mismo. Que eso es un acto de valentía, se los confieso. Yo me he dicho muchas veces, ¿por qué lo hice? Me caigo mal, me quiero enterrar y botar este... ¿Por qué lo hice? No sé qué. Entonces, Freud dice que hay 3 tiempos,
o 3 relaciones con las normas, 3 tiempos al relacionarse con las normas. El primer tiempo se llama el primer tiempo de la conciencia moral, lo dice así. Y dice que más o menos, acuérdense lo que les dije, yo voy a hablar de los niños, pero usted no va a perder de vista que lo infantil no tiene edad. Lo infantil está a los 3, a los 20, a los 30, a los 50, a los 100. Lo infantil es una posición del sujeto frente a la norma, lo infantil no tiene edad cronológica. Entonces usted piensa en usted, piensa en sus niños, piensa en sus familiares, en sus parejas, pero yo voy a hablar disque de los niños, ¿de acuerdo? Bueno, el primer tiempo de la conciencia moral. En ese primer tiempo, los niños hacen pataletas. Ese es el primer tiempo. Gloria, ¿como a qué edad? No te lo sé decir, pero si me pedís más o menos una edad, más o menos, diríamos que un niño es eso, nada en ese terreno del primer tiempo de la conciencia moral, como hasta los 2 o 3, más esos bichos. Muy raro un muchachito a los 4 años en estas, pues no. Es el tiempo de las pataletas. El niño cuando hace pataleta lo que está diciendo es, a ver mamá, estoy muy aburrido de saber que las normas existen y me toca cumplirlas. Y haré lo que sea necesario para poder transgredirlas porque la satisfacción que eso me produce es maravillosa. Que fue lo que dije al principio. Entonces ese es el tiempo de las pataletas, de las chilladas, de la señora que se avergüenza en el centro comercial que porque el muchachito hizo pataleta. ¡Ja! Me acuerdo que mi hijo mayor tenía como 1 año y me iba a hacer una pataleta a mí, usted la va a hacer, quédese ahí de malo, usted es el que hace el ridículo, yo no, yo me voy, gana usted puede partirse en 3 y no le voy a comprar ese juguete. Y jamás volvió a hacer una pataleta. Es decir, porque hay que tomarse cada acto del niño en serio. Más sí que siente pena que porque el culicaga va a hacer pataleta, que haga pataleta, pero usted en ese momento no le importa lo que los otros están pensando, si usted es un maléfico o alguna cosa, no le importa nada. Usted lo que en ese momento le tiene que importar es que usted en ese instante está educando a su hijo y es su responsabilidad entregarle a la ciudad un sujeto medianamente civilizado. Entonces no se ponga a pensar en la gente, piensen que usted en ese momento tiene que intervenir frente a ese sujeto que está a su cargo y usted lo pidió al cielo, a Jehová, Yahvé, el que fuera, está a su cargo. Entonces es el tiempo de las pataletas donde el niño dice, ya sé que las reglas existen, pero no tengo ganas de cumplirlas y haré todo lo que sea necesario para justificarlas, chillarlas, patalearlas. Si nos vamos a las personas grandes, no mayores, a las personas grandes, hay varias cositas que pueden evidenciar para que usted vea si está su parejita, esa personita o usted mismo en el primer tiempo de la conciencia moral, así tenga más años que yo. Y es el tiempo, la frasecita de yo soy así, usted me conoce así, yo fui sincero desde el principio. Yo le dije que era casado, que yo era mal genio. Yo le dije que a mí me gusta borrar, pues para decir que es un desgraciado, un tacaño, ¿no? Ah, no, yo le dije que yo era así. Entonces, como dijo que era así, entonces todo el mundo le tiene que aguantar el varillazo, como decimos en Antioquia, ¿cierto? No se puede. Hace pataleta, no se puede permitir una pataleta, no se puede permitir que un sujeto diga yo soy así, como se les ocurre. Si ustedes me dicen, bueno, Gloria, ya todo se supo en mi casa, yo vivo con alguien o conozco a alguien que está en ese primer tiempo de la conciencia moral. Alguien está diciendo por ahí que te reí. Todo se ríe. Entonces, listo, ya, usted ya se dio cuenta, todo se supo, perfecto, ya estamos en el primer tiempo de la conciencia moral. Bueno. Y entonces resulta, Gloria, entonces, ¿qué hago pues? ¿Qué hago para sacarme de ahí o qué hago para sacarlo de ahí? A mi niño, a mi pareja, a mi papá, que tiene novia a los 90 y esas cosas. Entonces, bueno, se llama Juan María. Entonces resulta, ¿cómo hago para sacarlo de ahí? Bueno, muy sencillo. La manera, voy a decirlo al revésito. Haga lo siguiente para que lo deje ahí y ya va a ver cómo, sin hacerlo, va a conseguir lo contrario. ¿Qué tiene que hacer para que una persona se quede en el primer tiempo de la conciencia moral? Miren que suena raro, como sin plano cartesiano, pero miren, ¿qué tengo que hacer? Como una vez lo dije, ¿qué hago? Gloria, ¿qué hago para que mi hijo sea drogadicto?
no haga que no conozca la frustración y verá que no conoce la frustración y cada vez que medio le digan un no, tiene que drogarse porque no soporta la vida si no es placentera todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, Gloria, ¿qué hago para dejar a mi persona favorita, a una persona que quiero? ¿Qué hago para que se quede en el primer tiempo de la conciencia moral? Muy sencillo. Cuando haga pataletas, regáñelo, empurezca, se quiebra cosas, insulte, lo pegue. Es decir, póngase más pataletudo usted, para que le enseñe que ese acto que está haciendo no es de él, sino suyo. Es como si usted estuviera esperando a alguien, como dice el Principito, llega una hora tarde porque esa hora estará esperando por ti. Eso en la vida cotidiana no funciona, ¿cierto? Pero si usted es el que está esperando y la persona llegó una hora tarde, enójese mucho, no pague la cuenta y se va, insúltelo, dígale que es lo peor de la vida, vuélvase bien grosero, bien grosera, para que el acto de llegar tarde quede borrado y la grosera sea usted. Haga eso. El que frente a las pataletas y el yo soy así, es que eso fue inconsciente, es que ni me di cuenta, es que eso fue borracho. El que frente al acto del otro se ponga más enojado, lo que le transmite, por supuesto sin querer, es que ese acto no es de él y él no lo tiene que coger porque usted es la más grosera, la más atrevida, la que hizo las cosas peor. Entonces las mamás, todas indefensas, hasta las profes, se ponen todas indefensas porque el muchachito dice pataleta, que haga pataleta, que se voltee al revés, como tripa gallina, que le hace. No importa que le hace. No, cálmese, tome rescate, tome valeriana, cilantrico, lo que quiera, vaya al terapeuta, haga yoga, respire profundo, pero no se puede enojar, porque con ese enojo lo que hace es agarrar a ese sujeto al enojo que tiene de tener que obedecer las normas frente a usted. Entonces no se puede enojar, que haga la pataleta que quiera. Recuerdo en este momento la primera pataleta que me hizo mi chiqui María Isabel, que tenía por ahí 1 año y medio, que porque yo me iba a trabajar. Y ese trabajo que yo tenía en ese momento era profesora en la Universidad de Antioquia. Más o menos yo estaba feliz, porque me encantaba ser profesora en la Universidad de Antioquia. Ahorita me gusta ser profesora en cualquier parte. Entonces resulta que es que se puso a chillar a mi muchachita. Se puso a chillar, toda triste, que no sé qué, que no, que ella no quería, que no sé cuántas. Y yo le dije, hija, te puedes quedar haciendo la pataleta que tú quieras. Pero resulta que yo estoy muy contenta de irme a trabajar y no vas a quitarme la felicidad de estar, de ser profesora, porque tú estás triste. Tienes 2 soluciones: quedarte chillando o calmarte y decir que mi mamá se fue a hacer feliz y ya. El segundo tiempo de la conciencia moral, porque ya me queda poquito y me falta mucho. Entonces, el segundo tiempo, podemos continuar. El segundo tiempo de la conciencia moral es el tiempo el de las promesas. En ese estamos casi todos, a propósito de la procrastinación. En los niños, el tiempo de las promesas es algo así como: mamá, profe, mi amor, yo ya sé que las reglas existen, ya sé que las tengo que cumplir, pero me da como perecita. Entonces te voy a hacer una promesa, que ya sabemos el sentido de una promesa. Te voy a hacer una promesa porque yo en verdad sí quiero cumplirla en el futuro, lo que pasa es que no tengo ganas de cumplir en el presente. Y empieza la famosa frase de los niños: ya voy. Es aterradora. En los adultos es: amor, yo te prometo que voy a cambiar. Es la misma bobada. En los niños: yo ya voy a lavarme los dientes, ya voy a hacer no sé qué. Y en las personas mayores, que no. En las personas grandes, que es que van a cambiar, ¿cierto? Es la prueba de que estamos en la conciencia moral número 2, o en el segundo tiempo de la conciencia moral, así tengamos toda la edad que tengamos. Gloria, ¿cómo hago para sacar a una persona o sacarme yo de ese tiempo? Créale que está haciendo una promesa y la va a cumplir. Créale, permítale que el tiempo, permítale que cumpla la promesa cuando le dé la gana, para que lo deje anclado al tiempo de las promesas, donde él le hace creer al otro que va a convertirse en el sujeto que tú quieres llegar a ser, o que quiere que seamos. ¿De acuerdo? Entonces,
el segundo tiempo de la conciencia moral se evita o no arranca ese sujeto de ahí si no le permite las promesas y la procrastinación, que es tan terrible. Desde ahí y otras cositas como las dije en ese video anterior, desde ahí es que empiezan a aparecer los empujes a hacer estas famosas promesas de yo voy a cambiar. Eso es lo peor. Ok. Tercer tiempo de la conciencia moral. Ese tercer tiempo es muy bello porque es el tiempo donde, déjenme decirlo, que son muy poquitos los seres humanos que están en ese tiempo. Lo lamento mucho, Gloria no, Gloria sí, Gloria que no, que sí, son muy poquitos. Que es el tiempo donde uno ya no tiene rabia con el otro porque lo obliga a hacer promesas. Primer tiempo, lo obliga a obedecer las normas. Primer tiempo de la conciencia moral. No está enojado con el otro porque le dice, yo pues, no me dijo, pues que ya, le conté hasta 3. Oye, que ¿cómo te cuento hasta 3? Es que con esa contada hasta 3 lo que le estás diciendo es que le estás esperando la promesa para que la cumpla cuando le dé la gana. Eso es horrible, es que yo entiendo, ¿no? Ese tercer tiempo de la conciencia moral es muy, pero muy bonito, porque es un tiempo en el que el sujeto ya no está con rabia con el otro, sino consigo mismo. Gloria, ¿cómo hago para que los seres humanos con los que convivo estén en ese tercer tiempo de la conciencia moral? Muy sencillo. Entréguele el acto. Pero es que somos creativos y le dejamos el acto para nosotros, porque nosotros somos los que nos enojamos y ellos frescos, como si no estuviera pasando nada. Nosotros somos los que nos enojamos con los actos de los otros. Nosotros somos los que decimos que es el colmo, que sufrimos mucho con el acto del otro. Nosotros somos los que recibimos ese acto y nos lo apropiamos, sin querer gloria, pero nos lo apropiamos. Y no le entregamos la posibilidad al otro de que se haga cargo de ese acto. Que diga, esto es mío. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo lo puse alguna vez. Le dije a mi hijo Samuel que estaba encargado de hacer la comida ese día y que iba a hacer pizza. Me dijo, listo, yo hago pizza, y esa era la comida para los 3. Vivo con mis 2 hijitos. Entonces resulta que yo vi que se iba a quemar la pizza. Salud. Lo que en ese momento pensé es que yo, como una mamá, muy mamá, podía decirle, se te va a quemar la pizza. Tu problema es comerme una ensalada, una fruta, cualquier cosa. No importa no comer ese día, porque no iba a hacer más comida yo. Pero lo que le iba a enseñar, si yo descuidaba mi urgencia de educar, lo que le iba a enseñar es que él se tiene que hacer cargo de sus actos. Pero claro, estaba entretenido con cositas, con jueguitos, con su vida social, está muy bonito, le gusta mucho la vida social con sus amiguitos, que el play, que online, que no sé qué, sí, pero él tenía un encargo, yo me quedé calladita. Si me hubiera puesto a perseguirlo, decirle, pero mira la pizza, que cuidado con la pizza, que la pizza, no le enseño que tiene que vivir sin mí, que hay un tiempo donde yo no voy a estar. Ni siquiera porque esté muerta, sino porque no quiero estar, porque no me quiero ocupar de siempre, porque se tiene que ocupar de él. Entonces resulta que la pizza se quemara, que se queme esa pizza. Y resulta que cuando llegó, yo no le dije, claro, esa pizza se quemó, sos un desgraciado. Que tranquila, calma, es una pizza y ya, es una comida y ya, no se jodan la vida por pendejadas. En realidad, en el fondo, lo que hay un verdadero aprendizaje es una pizza y ya se bota y punto. En realidad, lo que no hay que votar, la pizza se bota, lo que no hay que votar es el aprendizaje del otro para siempre. Entonces, lo que yo hice fue, mamá, se me quemó la pizza, perdóname. Yo ahí digo, tienes que estar más pendiente, mira, nos quedamos sin comida. Yo te preparo otra cosa, yo no, Samuel, es que para la pizza y ya. Entonces, claro que se sintió incómodo y por supuesto aprendió que no se puede, que no se puede descuidar de las normas. Volvemos a empezar porque me falta un poquito. Sí, es que nos volvemos a... Pero vamos a volver a conectar. ¿Me esperan un poquito? Gracias. Entonces, ay, disculpa que me alargué. Estamos entonces en por qué nos gusta romper las normas. La hipótesis que estamos resolviendo es porque romperlas produce una satisfacción de tal manera que dicha satisfacción
lo que hace es cancelar el sufrimiento, es decir, que rompemos las reglas para evitar el sufrimiento, o para cancelarlo, para menguarlo un poquito. Entonces la segunda parte del video, porque no me alcanzó el tiempo, pido disculpas por adelantado, pero es que faltan unas cositas fundamentales, sobre todo de qué se trata la responsabilidad. Entonces, estábamos hablando de lo que implican los 3 tiempos de la conciencia moral según Freud. Decíamos que el tercer tiempo de la conciencia moral es la posibilidad de uno estar en desacuerdo con uno mismo. Es decir, este acto ya no enoja al otro, ya no enoja a la sociedad, sino que me enoja a mí. Y es cuando aparece lo que es tan hermoso en la vida y que nos salva tanto y que nos hace conservar tanto la civilización, que es la culpa. A mí el caso más grave que me parece cuando atiendo niños, ha sido una bella experiencia atender a niños por videollamada WhatsApp, es una maravilla en este tiempo. Niños chiquis, me llama la atención y me preocupan mucho los niños que no tienen culpa. Un niño sin culpa es un perverso. Entonces yo soy como, ¿qué hago para que tenga culpa? Es decir, que haga las cosas, que un ser humano haga cosas, que haga daño al otro, que se haga daño a sí mismo, no le pase nada. Ojalá le pase algo consciente o inconsciente. Si le pasa algo conscientemente, dice, pero ¿por qué lo hice? O si le pasa algo inconsciente, pues se enferma, o se accidenta, o pierde dinero. Los niños sobre todo se enferman mucho, pero que no le pase nada es lo peor, porque ya es la perversión. El perverso es un sujeto que goza de hacer daño y hacerse daño a propósito del sadismo y el masoquismo y no siente culpa. Gloria en serio. Hay en Freud un texto bellísimo que se llama Los que fracasan cuando triunfan, o los que delinquen por sentimiento de culpa. Hay seres humanos que si no cometen un crimen se sienten culpables. Entonces eso se llama perversión. No matan hoy a alguien y dicen, no, pero ¿qué es este desazón? ¿Qué es esta ofuscación? Tengo que matar a alguna persona. Gloria en serio, suena chiste, pero existe. Se llama perversión. Entonces, digámoslo así, lo peor que podemos hacerle a un niño, mamá, para que lo tenga súper claro, porque hay muchas maneras en que lo puedes hacer, es que no conozca la culpa. ¿Sabes cómo le enseñas a un niño que no conozca la culpa? Cuando lo tapas, cuando hace algo y no le enseñas a hacerse cargo. Recuerdo en este momento cuando fui profesora de preescolar, como les conté. Recuerdo un niñito, por supuesto no voy a decir el nombre, era un niñito en párvulos, tenía más o menos ya entre 3 y 4. Y resulta que esta señora llegó así como en una posición de, yo creo en la satisfacción completa. Y lo que me dice es que ella está apostando por una educación libertaria y que ella no le pone límites al niño, sino que naturalmente él se vaya poniendo los límites. Y yo, oh my God, ¿qué va a pasar con este niño acá? Pero guardé lo que se llama el silencio por respeto. Y resulta que me llamó mucho la atención porque esta señora un día fue a recoger a su hijito, un hombre que se llama Mateo el chiquitín. Recogió a Mateo. En el instante que estaba recogiendo a Mateo, este chico Mateo cogió un ladrillo que habíamos dispuesto para pintar unas cositas y se lo dio a descargar a un bebé en la cabeza. En ese instante, como en la serie Lucifer, que me encanta, yo no sé si me encanta la serie más que el protagonista, entonces se detuvo el tiempo en ese instante y yo le dije, señora, a esto llama educación libertaria, porque ella inmediatamente gritó, porque ella supo que su hijo iba a descargar, ella vio que iba a descargar ese ladrillo en la cabeza de un bebé, no tendría así 1 año y medio tal vez ese chico. Me dijo, no, pero es que hay límites. Yo dije, claro, pero es que usted está creyendo que no existen. A eso me refiero. Un sujeto sin culpa es lo peor. ¿Cómo le enseñas a tu hijo
a no tener culpa cuando lo tapas, cuando transgrede y lo ocultas. No le hagas eso a un hijito, porque si tú no le quieres cobrar y poner límites, existe el Código Penal, el Código Civil o los códigos de las bandas o las cositas así. Es decir, al no ponerle límites a un hijito, uno lo que hace es dejarlo expuesto a que le cobren hasta con la propia vida. Entonces, déjale la oportunidad poniéndole reglas a tus hijitos para que ellos tengan la oportunidad, entrégales reglas para que ellos tengan la oportunidad de vivir una vida en la que hagan con esas reglas y vean posibilidades, porque a propósito de las reglas, uno puede desear porque hay algo que no puede tener, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando le enseñas a tu hijo a no tener culpa, cuando le tapas las transgresiones, cuando haces lo que hizo la madre de Pablo Escobar, que dijo, cuando uno va a hacer algo lo hace bien, o si no, no lo hace, no sea pendejo. Cuando él se dejó pillar del robo, que hizo un examen que a todos vendió, y esta señora no le puso un límite, sino que le dijo que no sea pendejo. ¿Cierto? Si no hay un límite, lo que le entrega es la muerte. Una vida sin deseo de ser, por decir algo. Entonces, hay que mostrarle a los niños que la culpa existe. Sin culpa, que es lo que hace que ese sujeto esté en el tercer tiempo de la conciencia moral y diga, yo no estoy de acuerdo con lo que hago. ¿Usted cree que uno, cuando tiene culpa, uno dice, ve, no estoy como de acuerdo? No, uno no duerme, siente culpa, suda por la noche, no puede comer, de diarrea. Eso es una cosa aterradora, la culpa es aterradora. De la culpa, literariamente hablando, nos enseña Edipo Rey, cuando se saca los ojos y dice, no puedo más con esta culpa porque acabo de saber que, lo que más o menos supo en mucho tiempo, que poseía a mi madre biológica y la embaracé. Esa es la historia de Edipo Rey, la tragedia de Edipo Rey, que hace que se saque los ojos porque ya ha visto su culpa, sus actos, y no puede con eso. Ok. Entonces, bueno, Gloria, entonces ya supimos los tres tiempos, ya pasamos por los tres tiempos. ¿Y eso qué significa? El tercer tiempo de la conciencia moral no es que usted ya es responsable, que es una persona mayor y que entonces despache ya muérase, no. El tercer tiempo de la conciencia moral lo que nos da es la oportunidad de vivir una adolescencia con estilo. A los 20, a los 15, a los 13, a los 50, a la hora que usted quiera, estar en el tercer tiempo de la conciencia moral es la posibilidad que tú te das de vivir la adolescencia. Gloria, usted me está diciendo que la adolescencia se vive a cualquier edad. Sí. Y como de todas maneras soy psicoanalista, y digo de todas maneras porque me alcanzo a enterar de unas cosas que yo digo, ¿es en serio? ¿Es en serio que los seres humanos se hacen estas cosas tan aterradoras? Lo que me estoy enterando es de que hay en este momento de la vida un montón de adolescencias tardías. Las adolescencias tardías son las personas que tienen una edad que no corresponde con lo que supuestamente es la adolescencia, que uno dice más o menos a los 13, 16 hay un adolescente, ya de 17, 18 es muy sospechoso. Un adolescente pues de 20, a ver, perdón, pero aquí lo que hay es un montón de adolescentes hasta de 35, 40, 50 más altos. Y me dice, pero what, ¿qué pasó aquí? La adolescencia tardía sucede cuando la persona está muy agarrado a los ideales, es muy obediente, es decir, que no es bueno ser tan obediente. Es decir, que cuando tú pasas hasta el tercer tiempo de la conciencia moral que dices, no estoy de acuerdo con esto, hay unas reglas que quiero cumplir, no me las tienen que recordar, mi mamá no tiene que estar detrás de mí, en ese tiempo se inaugura la posibilidad de que usted alguna vez sea adolescente. ¿Qué es la adolescencia? La experiencia de separar las aguas. Separa lo que es regla para usted y separa lo que es regla para sus papás. Les voy a mostrar unas reglas que son de las peores, que uno tiene que sacarse de ahí, porque si no se saca, mi amor, empaque y váyase, pero pues de esta vida, digámoslo así. Las reglas que uno en la adolescencia tiene que dejar de cumplir son los ideales de los padres. Uno de los ideales de los padres, lo hemos hablado en otros amigos, uno de los ideales de los padres puede ser, por ejemplo,
todas las mujeres son unas desgraciadas. Ninguna es la correcta, porque la única correcta es la mamá. Y con ese ideal se va usted a la vida amorosa. ¿Qué le puede hacer usted como hombre a una mujer con semejante ideal? Para cumplirle la promesa a la madre de que eso es una mujer. Todo lo que ella no es una mujer. Tiene que ser como ella. Y vaya que una suegra puede ser más o menos querida con las nueras. No, eso es muy raro y hasta sospechoso cuando ocurre. Y entonces resulta que hay ideales en la adolescencia que hay que romper. No, que es que en mi familia todos son abogados. Me acuerdo de un paciente así. Todos son abogados y entonces yo no puedo dejar de ser abogado. Y si dejo de ser abogado, no, más o menos voy a transgredir todas las normas familiares y voy a dejar de ser el hombre admirado y amado por todos. Que vaya al carajo todo. Si usted no quiere ser abogado, no quiere ser médico, si quiere ser no sé qué, si quiere ser lo otro, eso no hay ningún problema. Usted verá qué hace. Decir, lo que quieres amar, lo que quieres estudiar, en lo que quieres trabajar, lo que quieres ser tus pasiones, se organiza en la adolescencia. Pase lo que pase, cáigase lo que se tenga que caer, lo tienes que hacer. No hagas eso por amor a los padres, lo tienes que hacer. No tienes que creer que porque como los papás quieren una imagen de chico, entonces si tú no eres eso, entonces no eres un hijo correcto. No te hagas eso. No te hagas eso porque finalmente lo que te están diciendo ahí es que eres un buen hijo, pero eres un fracasado como ser humano porque no fuiste capaz de hacerte cargo de sí mismo. Ok. Entonces, de esos tres tiempos de la conciencia moral y de eso de no estar de acuerdo con lo que somos, es que hay la posibilidad de la adolescencia, que es lo que estoy transmitiendo, y estoy también diciendo que hay unas adolescencias tardías que suceden porque los seres humanos, por puro amor y por puras ganas de obedecer los ideales maternos y paternos, les aparece la adolescencia de manera tardía. A mí me encanta cuando les aparecen estas adolescencias tardías, porque por lo menos se mueren tranquilos, pues, o sea, perdón, nunca les va a aparecer la adolescencia. Entonces empiezan a los 35, 40, yo no sé qué quiero en la vida, yo no sé qué hay, les da de todo a esa edad, o más tarde, o no sé qué. Y a mí me encanta porque es como el momento donde el inconsciente le está diciendo, a ver, mi amor, obedeció tanto, va a seguir en las mismas. No se puede seguir obedeciendo, se va a tener que encargar de hacer una adolescencia a destiempo, pero hágala. Les duele el alma, les sale el acné, les da por ponerse ropa rara, se visten como adolescentes, de todo. Pero finalmente haga lo que haga, cueste lo que cueste, hay que hacer esa travesía, porque eso no se lo va a poder ahorrar. No se lo va a ahorrar. A los que tienen que hacer el proceso de la adolescencia tardía, no se lo borren, que el cielo los iluminó. Algunos se mueren siendo unos niños. Bueno, después, entonces, ocurre, después de esa adolescencia, cuando uno separa las aguas y dice, no, es que me gusta tocar guitarra, es que a mí me gusta hacerme orificios en el cuerpo. Todas esas cosas que nos inventamos para ver si de pronto tenemos una personalidad que nos sea propia. Entonces algunos toman un montón de caminos todos bonitos. Entonces hay adolescentes que dicen que más o menos, esto no lo dicen pues como esta es mi apuesta, no, pero eso es inconsciente, pero no importa, es totalmente de ellos. Ellos dicen, no, para poder ser una persona tengo que ser todo lo contrario de los padres, entonces, y los papás son católicos, se les atea. Otros dicen, no, para poder ser una persona, es decir, interrogar esos ideales, entonces no voy a elegir todo lo contrario, sino que voy a elegir ser completamente igual al papá y la mamá, que son los que después les van a pasar la factura en la adolescencia tardía. Y otros se dedican a pelear con los papás, pero de frente. Entonces si le piden que sea virgen hasta el matrimonio, tiene hijos de todos los chicos del barrio, eso se hacen de todo, inclusive me acuerdo ahorita de un paciente que me decía, a mí era un hombre, biológicamente hablando, me decía, vea, sinceramente, míreme esta pinta, es un papacito. Y entonces, Doc, a mí me gustan los hombres, pero a mí también me gustan las mujeres. Pero si usted me pregunta por qué me gustan los hombres, es que todos en mi casa son unos machos. México vive en mi casa, son unos machos ojigruesos,
cejigruesos, que no sé qué, como los mexicanos, pero en realidad yo creo que es que yo soy gay, porque es que es una manera como decir, yo no soy tan macho como ustedes. Al final del análisis lo que pudimos comprender es que él quería ser homosexual para no ser un hombre como ellos, porque él creía que la única versión de hombre que había que hacer es ellos, que eran los que maltrataban, los que decían yo soy así, póngala como quiera, aquí pongo yo la plata, y el que pone la plata pone las condiciones, aquí se hace y se dice lo que yo quiero, no sé qué, y él creía que un hombre era eso. Cuando exploramos otros modos de ser hombre, dijo, ve, es que no me gustan los hombres, me gustan las chicas. No estoy diciendo que sea una cosa muy grave ser homosexual, no, tengo 2 sobrinos homosexuales, va bien, eso no hay problema. El punto es que si hay una pregunta por la homosexualidad, eso hay que interrogarlo, eso hay que tratarlo, eso hay que cogerlo con fuerza, porque resulta que este chico resolvió la adolescencia, resolvió no quiere decir que lo solucionó completamente, pero que él creyó que para resolver la adolescencia tenía que ser distinto a los papás y distinto a los ideales, y a veces escogen unas cosas todas raras que porque eso es ser distinto a los padres. Es decir, el adolescente, la causa que tiene en la cabeza un adolescente es cómo hago para ser distinto a los padres, porque si se queda haciendo lo que los padres quieren, de pronto los ahogan en esos ideales y tienen mucho miedo. Pase lo que pase, haga lo que tenga que hacer, usted tiene que vivir la adolescencia. Ah, que no, eso de todas maneras después le pasa la factura y vive lo que es una adolescencia tardía. Entonces, Gloria, dígame pues, entonces yo cómo paso de la adolescencia a lo que significa una persona mayor, que fue lo que dijimos ahorita, que trataba de nombrarnos en su perra, y cuando nos hablaba de las personas mayores que finalmente son infantiles. Que las personas mayores, digámoslo con la frase que parece de cajón, pero no la tratemos mal, no la desestimemos. La frase psicoanalítica sobre la responsabilidad es algo así como: la persona mayor es la persona que puede hacerse cargo de sus actos. Pero no podemos despachar esa frase así, sería muy injusto, porque sería como decir, sí, yo soy muy esquiva, sí, yo soy una mujer malhumorada, no es verdad. Sí, yo soy, y ya. Recuerda lo que hablamos en un en vivo. El cínico es el que dice sí, y que uno podría caer en la idea de que responsabilidad es lo mismo que el cinismo. Si yo soy así, ¿y qué? No. Ser responsable de los actos no es decir yo soy y qué, no. Sería algo así como, les voy a nombrar 3 momentos de 3 pacientes, 3 momentos no, el mismo momento de yo soy responsable de mis actos, que puede caer en el cinismo de 3 pacientes distintos, de una niña chiqui de 7 años que estoy atendiendo por WhatsApp, de una chica como de casi 30, de un chico como de casi 40. Miren las frases de los 3 que están en el primer tiempo, porque para ser una persona mayor hay que vivir 3 tiempos. El primer tiempo es uno reconocer lo que es. Esto soy yo. Como diría mi amiga Silvana, esta mierda soy yo. Esto soy yo. Yo soy una mujer esquiva, por decir algo, ¿cierto? Entonces, la niña está de 7 años en ese tiempo. El primer tiempo es representado con la siguiente frase: yo sé que me porto mal. Ay, doc, pero es que me encanta cómo se le ve la cara a mi mamá cuando se ofusca. Tiene 7 años. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién eres tú. Es hermosa esta mujer, me encanta atenderla. Me parece hermosísima. Yo sé que me porto mal, pero es que me encanta, a propósito de gustar, me gusta mucho ver a mi mamá como se ofusca. Cuando yo le pregunté háblame de esa mamá que está ofuscada, lo que me habla es de una mamá que la quieres como ahorcar, está malhumorada, tiene calor, está desesperada, está gritando, pero por supuesto es una mamá que no ha entendido que no se puede vincular con ese acto del niño, porque si no, no se lo entrega, no le entregará. Eso a los 7 años. Ahora la chica, de que les cuento que está en ese primer tiempo donde uno dice, sí, esto soy yo. Yo sé que yo soy malhumorada, yo sé que yo soy procrastinadora, yo sé que yo, ¿cierto?
Ahora esta chica que les hablaba, porque habla de un niño, una persona adulta y un chico adulto también. La chica dice, yo sé que yo me creo la mamá de todo el mundo. Síntoma masculino de las mujeres país. Estamos abundando de mujeres masculinas que creen que pueden con todo y después dicen, ay, pero que no siento nada sexualmente, ay, pero porque los hombres no quieren estar conmigo, tan raro. Bueno. Y ahora el síntoma más común, escogí esos 3 síntomas entre los niños, las mujeres y los hombres. El síntoma entre los hombres es, ay, yo sé que yo soy muy exigente y que ninguna me sirve, a todas le falta alguna cosa, porque nada como mi mamá. Esas son las 3, digamos, características. Las 3 características o los 3 síntomas que he visto más en los seres humanos. Ahí hay un sujeto en reconocimiento. Está diciendo, yo sé que yo soy. Por eso cuando me piden una cita, que pido disculpas públicamente porque es que Eliana en estico se va a encargar de hacer eso porque no alcanzo a ocuparme, y si no contesto no es porque no quiera o esté pues jugando catapi, sino que no tengo cómo hacerme cargo de responder inmediatamente. Piden una cita y bueno, y tenemos la primera cita. Y lo que me parece más hermoso, que lo dije en un congreso nacional con el SENA, y que lo quiero decir hoy otra vez, me parece muy, pero muy hermoso que todas las terapias que hay, todas, las de ángeles, las de reprogramaciones, las de yoga, todas las terapias las respeto profundamente, porque todas esas terapias le permiten a los seres humanos llegar hasta este punto. Yo sé que yo soy. Hacer un reconocimiento de lo que ellos son. Hacer un reconocimiento de, digamos, los defectos, la manera de gozar, la manera de satisfacción, el fantasma, todo lo que hemos dicho en todos estos envíos. Como lo quiera llamar, ese sujeto llega al psicoanálisis, llega a mi consultorio diciendo, yo sé que yo soy. Yo sé que yo tengo un empuje a fracasar. Yo sé que yo procrastino. Yo sé que yo maltrato a las mujeres. Yo sé que me gusta que mi mamá se enoje porque eso me hace sentir placer, satisfacción, perdón. Entonces, ese es el primer momento. Si usted quiere ser una persona mayor, primero tiene que saber que hay en la casa suya. Usted es eso. Yo sé que yo soy esto. Pero no, yo sé que yo soy esto porque es que mi papá me tocó, me violó. Yo sé que, no, a ver, yo sé que eso dolió. Yo sé que la infancia es dolorosa, que es muy aburridora algunas cosas de la infancia. Bueno, pero si se va a quedar pues echándole la culpa a la vaca, no va a poder progresar. Tiene que ponerse a pensar, bueno, yo cómo participé. Ayer nada más estuve hablando con una paciente sobre un abuso que ella tuvo, y yo sé que a ella le dolió cantidad de lo que le tuve que decir. Yo le dije, cálmese, yo le tengo que decir esto, pero es con todo el amor del mundo para ver si usted sale de eso. Tú sabes de que cuando estoy hablando, de quién estoy hablando. Yo le dije, pero usted lo que está haciendo es repitiendo con los hombres la escena de abuso que tuvo con el padre. Se hace desear, pero no se hace amar. Entra en las relaciones amorosas y todo el mundo, todos los hombres dicen, no, es que tú eres así voluptuoso, me quiero morir, tú eres súper encantadora, te quiero comer como una panelita copelia, pero no la quieren querer. Y lo que hace es repetir la escena primordial de abuso. Ella, yo sé que me dijo, me dio dolor de cabeza, me quiero vomitar, todo, la traté de calmar y todo, pero finalmente había una mujer allí diciendo, yo sé que yo, aunque fui abusada, ahí, en ese caso en particular, no voy a generalizar, en ese caso en particular, ella podría decir, yo sé que yo no soy responsable de ese abuso, pero sí de lo que hice con eso. Porque ella no fue responsable. ¿Cómo va a ser responsable una muchachita de 5 años que un desgraciado que es el padre biológico venga a interrumpir la infancia de esta manera en su muchachita, en un hijito que debería querer y cuidar? Pero resulta que no somos responsables a veces, porque a veces me ha tocado ver como si algunos chicos proporcionan el abuso, lo empujan, lo provocan. Pero en este caso en particular, ella no fue responsable de eso, no fue culpable por supuesto de eso, pero sí de lo que hizo con eso, que fue repetir, poner en su vida amorosa ese abuso
con toda la tristeza que me da decirlo, porque me da alcanzar mucha tristeza lo que nos hacemos como seres humanos, pero es como para dignificar al padre, porque él no fue violento, sino, como dice la fiscalía, cuando uno los acompaña en procesos de abuso sexual, el abusador fue amable. Y cuando el abusador es amable, lo que hace es confundir a la víctima y poner en el mismo lugar el placer sexual que se siente con el abuso sexual. Y eso es dolorosísimo para las que son víctimas y los que son víctimas de abuso, y les queda muy difícil a esa edad separar el abuso del placer. Si el abusador es amable y no toca con dolor, sino que sabe tocar porque es un adulto y sabe cómo tocar, es muy difícil que ese niño pueda distinguir lo que está pasando, pueda hacer algo para poder como medir lo que está sucediendo tan grave, y le toca que pasen unos años para poder ir hacia al pasado y decir un abuso, pero es su responsabilidad, duélanos o no, es su responsabilidad lo que hizo con esa situación de abuso. Entonces, la persona mayor, para poder serlo, tiene que pasar por 3 momentos. El primer momento es reconocer: yo sé que yo soy esto, y yo sé que yo soy esto no es únicamente yo soy esto y punto, sino reconocer tu participación en eso que pasó, como el ejemplo tan doloroso que acabo de poner. El segundo momento es que llegue esa frasecita que puede ser como: yo ya no estoy de acuerdo más con esto que soy. Ahí tiene que pasarnos un regalo. Nos tiene que pasar que Dios se acuerde de nosotros, que los otros nos ayuden, que decir eso que yo le decía a Leonardo Muñoz, mi gran amigo, que se llama los regalos mal envueltos del cielo. Hay unas cosas que nos pasan que uno dice: ¿es en serio? Yo me acuerdo que el año pasado yo estaba pues más o menos en un momento muy, muy especial de mi vida, y era como que la consigna inconsciente es que yo no podía parar, que no podía parar, todo el tiempo como un fosforito, y si se apagaba, prenda al otro, y si se apagaba, prenda al otro. Y recuerdo muy bien que un día salí muy afanada en el carro, y es un asunto de la vida cotidiana, coger el carro, conducir e ir con afán a alguna parte, porque es que no puedo parar, tengo que ir rápido. Y de pronto me trae un pare. No lo vi, y no porque no lo viera, no estaba, pero no lo vi. Eso no me hace inocente. No, eso fue el choque del mundo, pérdida total en la puerta donde estaba conduciendo, el chico me pegó horrible, toda la cosa. Bueno, eso fue una anécdota como la del ladrón de libros, es decir, él llegó enojadísimo a decirme: es el colmo, bruja desgraciada. Yo: tiene toda la razón, insúlteme, yo me paso y me pago, yo le pago lo que quiera, yo fui la responsable, yo lo hice y yo me hago cargo. Como no se esperaba eso, me dijo: no, váyase tranquila, venga, yo le traigo un tinto, ¿qué quiere? Por Dios santísimo, yo me hago cargo. No, que yo voy a afectar mi seguro. Bueno, hermoso. Entonces resulta que ahí lo que la experiencia de vida me enseñó es como: a ver, Gloria Luz, pare, mi amor, usted no puede cargar de todo, no puede creer la Mujer Maravilla, tiene que parar, cálmese, ¿cierto? Entonces digamos que hay un instante donde uno dice: ya no estoy más de acuerdo en creer que puedo con todo, ya no estoy de acuerdo en que yo creo que me creo la mamá de todo el mundo, es decir, cada cosita que ustedes repitan y repitan durante todos estos años que tienen. ¿Por qué digo que tienen que aparecer los otros, los regalos mal envueltos del cielo? ¿Por qué? Porque es que en ese instante tienen que aparecer las tragedias para uno poder parar. Los que siguen, ustedes no han conocido a esas personas que uno dice: ay, pero es que hace cosas malas pues y se mueren pues como y nada fuera. No les pasa nada, nunca les pasa nada. Esos son los como que el cielo no los va a mirar muy bien. Es decir, como que me gustaría mucho que pasen tragedias, porque esas tragedias pasan, para uno poder decir: ya no estoy mal de acuerdo. Que es el instante donde uno se cansa, donde uno tiene pereza, donde uno dice: no, es que ya no me aguanto más esto. Hay una frase que yo les digo a algunos pacientes, les digo: vea,
Si usted en este momento lo voy a decir, aunque después nos toque hacer algún tipo de edición, sino que cuando uno se encuentra con un paciente que dice, que estoy comiendo mierda, ya no más, ya toqué todos los fondos. En ese puntico donde creen que ya tocaron todo el fondo, ese puntico es maravilloso, porque ese puntico es el que más nos sirve, porque ya están cansados de gozar, como se los expliqué. Estoy cansado, confieso, diría el paciente, confieso que estoy cansado de buscar satisfacción en todo. En ese instante, cuando el sujeto está cansado, puede decir, ya no estoy más de acuerdo con este modo de sufrimiento que elegí desde chiquito. Y ahí se comienza a resolver la situación. Por eso es que las tragedias son tan importantes, y por eso es que cuando se accidentan, ven el túnel, la luz, la abuela, esas cosas son muy importantes cuando aparece una enfermedad terminal y pueden zafarse de la muerte porque tienen, digamos, la convicción que pueden rearmar la vida. En ese instante es que aparece ese sujeto que dice, ya no estoy más de acuerdo con lo que me he hecho. Pero tienen que aparecer las tragedias, o los regalos mal envueltos, o las palabras del otro, las pérdidas, para uno poder tomar la decisión de que quiere hacer alguna cosita distinta con la vida. Ya voy a terminar, no lo voy a demorar más. El tercer tiempo, listo, ya yo no estoy de acuerdo, toda la cosa, no sé qué, falta el tercer tiempo para poder saber uno cómo puede ser una persona mayor. Ah, listo, ya, no estoy de acuerdo. Los otros me enseñaron, aparecieron los regalos mal envueltos. Yo los quise destapar, porque otra cosa es que hay seres humanos que les pasa de todo y no saben desempacar los regalitos para ver qué es lo que les está queriendo decir. Y aparece lo que es más insoportable que el sufrimiento mismo y el colmo del sufrimiento, y es que listo, ya, no quiero ser eso que fui. Y se encuentran con el vacío. Háganse de cuenta que usted toda la vida fue el hombre más atractivo del mundo, cosa que se pudre, se las puede comer a todas, pues puede tenerlas a todas. Usted es el chico, como decía mi mamá, hermosa mujer que tanto amé, el Coca-Cola del barrio. Y entonces resulta que usted se cansó de eso, porque le pasó de todo, hasta enfermedades de transmisión sexual le pegaron, no se le erectó, eyacula como uno en 3 segundos, no, eso le pasó de todo. Entonces resulta que dijo, ay no, ya, yo estoy cansado, ¿qué es esto tan horrible? Pero si usted siempre fue el Coca-Cola, entonces ya después, ¿qué va a hacer si ya no es el Coca-Cola? Eso se llama soportar el vacío. Si usted era esto y su existencia la basó en un nombre, en un lugar, en una manera de proceder, y ya de pronto ya no es eso, ese punto, ese instante donde uno dice, si yo ya no soy más esto, entonces ¿qué soy? Es horroroso, porque es como les decía en algún en vivo, en algún video, es como uno tener un lienzo, decir, listo, echémosle a esto pues, ¿cómo es? Jabón, un poquito de blanqueador, y agüita, para que se le quite toda la pintura, y uno se queda frente a la pintura y dice, ahora, frente al lienzo, y dice, ¿ahora qué voy a pintar? Nada, no hay forma de pintar nada, ese vacío que se siente, de uno ya no puede ser lo que, algo así como, nada de lo que fui soy, y tampoco de lo que soy seré, es el vacío completo. Entonces eso es horroroso, aparecen las depresiones, las tristezas, yo no quiero nada en la vida, no quiero nada, no sea injusto, no quiero nada de lo que he querido. Complemente eso, no sea injusto con usted, no quiero nada de lo que he querido. Ah, es que yo no sé qué hombre quiero en mi vida, ¿cómo que no sabe? No sabe qué hombre quiere en la vida, puede ser, pero ya sí sabe qué hombre no quiere. Usted no sea jodona, no sea fastidiosa, ya sabe qué es lo que quiere en la vida, porque ya sabe que no quiere. Es muy difícil soportar ese vacío y puede tener un riesgo. El riesgo que puede tener es que en ese momento pueden aparecer las mañas, los vicios, las malas compañías. Gloria, ¿qué será eso? Sí, usted bien vacío, y de pronto por casualidad, porque es que una vez es muy de malas, aparece pues alguien bien místico, que sí, que los hongos, que las cositas, y aparece, usted se engancha a lo que sea, porque se tiene que enganchar a lo que sea. Yo no estoy diciendo que el conocimiento de los hongos sea malo o bueno, pero es que, espere, si se va a enganchar a algo, engánchese con estilo, pero no se enganche a algo porque no tiene nada.
Engánchese a algo porque a usted le gustó, engánchese a algo porque es su pasión, pero no se enganche a algo porque no tiene dónde cogerse. No, es muy peligroso y por eso es que aparecen a veces las adicciones tardías, como que uno dice, pero ¿cómo? A los 40 pues sí, pues, y que apenas empezó a probar marihuana y ya es que se volvió adicto. Así aparecen las mañas cuando no se esperan, precisamente porque ese sujeto está en ese tercer tiempo de encontrarse con el vacío, poderlo soportar, pero espere un poquito, cálmense un poquito, no se agarre a cualquier cosa para agarrarse a algo, porque se tiene que acordar es precisamente de lo que usted como ser humano quiere en la vida. Y le voy a dar un dato que seguramente todos sabemos, pero que me parece enternecedor y maravilloso, y es que si se quiere agarrar de algo que sea realmente suyo, acuérdese de lo que jugaba cuando era un niño. No se le vaya a olvidar eso, que era el tiempo donde usted jugaba, el otro no existía, usted era feliz y la plata no importaba. Si se agarra a eso, va a ver cómo la plata lo persigue. Si viera cómo es de bueno cuando uno lo persigue la plata, porque uno no está pensando en cómo hacer dinero, sino en ser feliz. Entonces acuérdese muy bien, que acuérdate, nana, que hoy te debo pagar, acuérdate que juegues a eso que jugabas de niño para que podamos tener unas pasiones que sean sólidas, que sean tuyas, que sean del tiempo en el cual el otro no existía, en tanto que se te olvidaba que el mundo existía cuando jugabas a eso. No te vayas a olvidar eso. Bueno, listo, ya hice reconocimiento de lo que yo soy, ya no estuve de acuerdo con eso que yo soy, ya soporté ese vacío, y ahora ¿qué me queda? Una invención. Ese es el puntico donde casi he visto que a los seres humanos les cuesta mucho pasar de soportar ese vacío a hacerse una invención. Hacerse una invención es ser capaz de tener las agallas, cogérselas, como decimos en Antioquia, y soportar ese vacío y decir, bueno, ¿yo qué me voy a inventar para la vida? Pase lo que pase, cueste lo que cueste, cáigase lo que se caiga. Usted no se alcanza ni imaginar el ruido que me hicieron cuando hace casi 3 años, ya 3 años, renuncié a la Universidad de Antioquia. Renuncié en todos los sentidos, y yo dije, ya no más con esta institución, no con la institución, sino con lo que ocurría en la institución. Ya quiero ser escritora y quiero compartir mi saber de otra manera, no voy a renunciar a ser maestra y voy a apostar con otra cosa. Resulta que eso fue una cosa de locos, ¿no? Yo estoy loca más o menos, sí, un poquito, pero finalmente fue mi apuesta y mi invención. Ay, Gloria, entonces sí que vivir la vida como tú la viste. No, les estoy mostrando lo que estoy diciendo, yo lo he vivido. No es como, ay, sí, ser responsable es un acto. No, es que yo lo he vivido, me he comido la mierda que he tenido que comer para poder estar en esta posición. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué es una persona mayor? Es el que no es completamente feliz, no es perfecta, sino que es alguien que puede responder por su pasado, por su presente y por su futuro. Un beso para todos.